Se da cuenta. Ya, momento de invitar, estuvimos conversando con Miguel el otro día, porque para definir, o sea, no quiero dorarles la píldora, pero son nuestros primeros invitados, y eso no lo va a cambiar nada ni nadie, sea esto una experiencia exitosa o no. Claudia Echeverría, socióloga, feminista, y que ha estado ligada, bueno, a muchos temas, pero voy a decirlo así, una de las razones por las cuales quisimos que nos acompañara en esta primera emisión es que trabajó hace algunos años y durante varios años en el ahora Ministerio de la Mujer, ¿cierto? En los temas de mujer y trabajo. Y nos da un poco de susto invitarla porque capaz que nos termine retando. ¿Cómo estáis, Claudia? Bien. No, pero yo soy un encanto, no reto. Lo que estoy haciendo en esta etapa de mi vida es tratar de seducir. Y me da el resultado bien. Así que ¿Sí? no se preocupen, no los voy a retar. Ya, perfecto. ¿Seducir en qué? ¿Cómo no? Me entró mucho pensamiento, Claudia, en la cabeza. ¿Seducir en qué contexto? Ideológicamente estoy diciendo. Ah, A ya, eso me perfecto. refiero. Peor. Ideológicamente. Ya, y Jaime Enríquez, que también es otro que le gusta Bustamante. Es que tendréis cambiando el nombre ahí. Jaime Bustamante, que está, yo quiero decir esto, Jaime, nosotros estamos en este rato, en un horario determinado, esto lo van a ver grabado, pero él está en el futuro. Él está una hora más adelantado porque está en Punta Arenas, en Magallanes, la República Independiente de Magallanes. Jaime, que es, entre muchas otras cosas, tiene un pasado muy interesante que yo me lo he contado, no lo viví, como forestín, como guardaparque, pero hoy en día, ya hace varios años, es dirigente del Servicio Agrícola Ganadero, la Asociación de Funcionarios, parte de su directiva nacional. ¿Cómo estáis, Jaime? Qué gusto que esté acá. Hola, muchas gracias por la invitación de nuevo. Qué bueno conocer a Miguel, a Claudia. Sí, pero estamos aquí para contar y conversar. Súper interesante que se dé en esta situación, este cambio que ha habido también de comunicación. Yo creo que es súper importante porque también nos ha permitido la pandemia, a pesar de los pesares, que podamos conectarnos a través de la tecnología y hemos ido cruzando otros caminos de intersección con otros sectores, con otros sindicatos, con otro ambiente que no conocíamos, y es súper importante e interesante esta etapa. Oye, Sí. Jaime, mira, justamente tú eres dirigente y somos compañeros dirigentes, pero en tu área en particular, ¿cómo ha sido tu proceso? ¿Cuánto tiempo llevas como dirigente y cómo fueron tus inicios? Porque claro, aquí como la palabra ya dirigente y compañero es como, sí, bicho raro, ¿cachai? Pero no sé si en particular en tu área o en la minería, en el caso mío particular, es como algo bien, bien raro y esas palabras son como, mejor no la digáis, di colega o di amigo o di otra cosa menos compañero. Sí, bueno, quizás por una cuestión de los azares de la vida, me tocó ser dirigente en esta época en democracia, que no es lo mismo que haber sido dirigente en otra época, que era más difícil, más duro. Además, el servicio agrícola y ganadero era un servicio altamente politizado hasta el 73, por el contacto directo que había con el campesinado. Entonces, obviamente, los funcionarios públicos de la época tenían también una función política que iba de acuerdo a los tiempos que vivíamos también. Entonces, no son los funcionarios de hoy día, que se sienten parte de una estructura funcional al servicio público, pero en esos años el servicio público era algo más que lo de ahora, mucho más, en términos, digamos, ideológicos. Por lo tanto, fue bastante reprimido mi servicio en torno al tema de los dirigentes, y sí, también de los funcionarios. Entonces, por lo tanto, no hay todavía no hay miedo, pero sí hay suspicacia en torno a tomar este rol, porque mira, aquí hay un dato interesante que voy a poner a la mesa. De los
detenidos desaparecidos ejecutados en Chile por la dictadura, de los exiliados por la dictadura, en ese contexto, digamos, de represión, el porcentaje más importante lo llevan los dirigentes sindicales, más allá de los dirigentes políticos que desde el 73. Entonces es un dato duro. Qué heavy, no lo conocía. Sí. No, tampoco. Sí, porque los dirigentes políticos tuvieron la posibilidad de asilarse, tenían contactos políticos de otro nivel, pudieron escapar, tuvieron protección, pero los dirigentes sindicales... Sí, mucho más el perraje. Oye, le entramos al tiro duro, al sindicalismo, al rol del dirigente, al sindicalismo, al prestigio, desprestigio, a la utilidad, no a la utilidad. Claudia, tú lo ves más de afuera, entre comillas, porque no, hasta donde sé, nunca has sido dirigente sindical, de hecho no sé ni siquiera si has estado en sindicatos propiamente, pero bueno, claro. Sí. Pero ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo ves tú? Mira, yo un poco tratando de hacerme cargo de lo que planteaba Miguel al principio del mundo sindical mal mirado, yo creo, no sé, a mí me parece que hay 3 elementos, ¿sí? Creo yo. Primero hay un tema como de desvinculación entre la demanda sectorial y la política nacional, ¿no? A mí me parece que ahí hay un tema que termina desde afuera, termina mirando que solo hay reivindicaciones económicas de los sectores en general, lo que es súper legítimo y es para eso también que se forman los sindicatos, ¿no? Pero ahí hay una desvinculación con lo que ocurre en el país. No sé, si estoy en la minería, bueno, ¿qué decimos sobre la política minera? ¿Qué decimos sobre el plebiscito? ¿Qué decimos sobre el estallido social? No sé, a mí me parece que ahí hay un tema, o sobre el mundo del trabajo en general. Lo pongo como ejemplo nomás. Entonces a mí me parece que ahí hay una desvinculación importante de ese tema, cosa que no ocurría antes, digamos. O sea, los sindicatos eran altamente politizados, como lo señalaba Jaime. Entonces, politizado implicaba en el fondo hacerse cargo del país también, ¿cachai? Me parece que ese es un elemento. El segundo, que también tiene relación con lo que plantea Jaime, digamos, que con la dictadura se instala un modelo ultra individualista que desprecia lo político y la política y que desprecia lo colectivo. Entonces también ahí hay un tema, y además que nos vuelve, voy a decirlo así de manera muy clásica, ¿no? Que también la conciencia de clase queda detenida de alguna manera, ¿no? Es decir, no, porque la conciencia tiene que ver con sentirte parte de un colectivo, de un sector, en el fondo, de los y las trabajadoras. Y la gente en general no se siente trabajadora o trabajador, se siente, no, yo vendo mis servicios, o soy un pequeño empresario, o soy honorario, ¿cachai? Entonces me parece que también hay como esta identificación con el mundo del trabajo, está ultra deteriorada de manera intencional, ¿cachai? Porque es súper funcional. Y lo tercero y último, que me parece que los sindicatos no se están haciendo cargo de las transformaciones del trabajo desde hace mucho rato, ¿no? Es decir, esta diversidad de formas de vinculación. No sé, ayer conversábamos con alguien el tema de los delivery, que en estricto rigor uno dice, bueno, son trabajadores de la empresa a la que le llevan los productos, son trabajadores del cliente, o qué son. Ellos se sienten prestadores de un servicio, ¿cachai? Entonces, esta conciencia de ser trabajador y trabajadora está súper deteriorada y manoseada. Entonces, a mí me parece que ahí las transformaciones que ha sufrido el mundo del trabajo, o sea, los sindicatos están al debe con esas transformaciones, ¿cachai? Entonces, ¿cómo inventamos, cómo creamos nuevas formas de sindicalización que claro, en el siglo XX fueron eficientes, eficaces y potentes, porque claro, era un mundo en donde el trabajo era lo central, y estabas en una empresa o en un lugar como súper claro, y era más fácil entender quién era el explotador, ¿cierto? Entonces hoy día el explotador para mí se difumina. Entonces me parece que esos 3, pueden haber otros, digamos, pero eran los que a mí en este rato me surgían como posibles respuestas, digamos. Yo tengo algo ahí que decir, porque como nombraste mucho a los sindicatos y de su gestión, creo que de todo lo que dijiste en realidad hay que hacer alguna aclaración.
aclaraciones en el buen sentido, porque cuando tú dices que los sindicatos no trabajan en ciertos temas como sociales o contingentes, yo te puedo asegurar que sí lo hacen. Lo hacen, pero no tienen la injerencia ni la voz para poder comunicarla. Por una autocrítica, que en realidad las comunicaciones no han ido de la mano del trabajo o la gestión que han hecho los sindicatos. Y lo otro que también tiene que ver, que los sindicatos han sido marginados de cualquier debate público. O sea, si tú te pones a ver, y el caso de la Ley de Protección del Empleo, no participaban los sindicatos, no hubo una mesa tripartita. En el caso también del coronavirus, del COVID-19, tampoco participan los sindicatos. O sea, en ningún lado existe un debate público estructurado donde estén los sindicatos como un referente para dar una opinión y para discutir un tema en particular. No existe la mesa de diálogo tripartita, de partida. Chile es un Estado que no la tiene particularmente diseñada, por lo cual los sindicatos tienen poco peso. O sea, cada sindicato vela por su interés propio, cada sindicato ve por su rancho, ve por los intereses de sus socios. En cambio, si tuviéramos una mesa de política tripartita, de cualquier tipo de índole, imagínate de la minería, en mi caso en particular. La minería estuviéramos, el Ministerio de Minería, estuviera los gremios de la minería con el Consejo Minero, donde sí están todos, hasta Codelco, que creo que no debería estar ahí, pero está con los privados, pero no están los sindicatos, no están los representantes de los trabajadores, y nosotros sí hacemos trabajo, pero no tenemos la capacidad de injerencia, porque tampoco nos han dado la oportunidad. Podemos gritar por Twitter, enviar comunicados por Facebook, todo lo que tú queráis, pero eso no va a generar un cambio, mientras no haya una política. Bueno, de hecho, la ley del teletrabajo que se hizo ahora, ¿cierto? Digamos, como ley de urgencia ya con el COVID avanzando, entiendo, acláramelo, Miguel, porque tú estuviste metido en eso, que efectivamente digamos, pese a que lo que hacía era intervenir en el contrato colectivo vigente, la firma era individual. O sea, sí, en la práctica te saltáis al sindicato en términos legales, independiente que hay algunas empresas en las cuales hay mejores relaciones o hay más intensidad, ¿o no? Es que ese es el gran problema, porque tú bien lo dijiste, acá en particular depende de la fuerza y de la relación del sindicato con la empresa, es donde tú puedes hacer algún tipo de recomendación o cambio, si es que estás muy bien empoderado. Pero si no, cagaste, si no tenés que firmar individualmente y es lo que la empresa te pone en la mesa, y si no, a buscar otra pega. Así de simple. Yo solo quiero hacer un matiz, yo estoy de acuerdo con lo que plantea Miguel, que es una deuda de esta sociedad, sobre todo, o sea, los tratados internacionales, la OIT siempre recomienda lo tripartito y todo, y acá se lo pasan por el aro. Pero quiero seguir insistiendo en términos de, quizás no lo dije de manera tan apropiada, pero cuando los sindicatos surgen... No, pero puede ser las dos cosas. Cuando los sindicatos surgen... Les falta asesoría, cabro. Les falta asesoría comunicacional, pueden, si quieren, estoy disponible, me quedan todavía unas horitas para... Ya, yo lo necesito. Cuando nacen en el siglo XX, surgen principalmente con el deseo o con la vocación de terminar con un sistema económico, ¿cachai? Con el capitalismo. Y entonces, esa tradición quedó trunca en este país. O sea, es decir, hoy día los sindicatos a lo más aspiran a mejorar las condiciones dentro del mismo capitalismo, ¿me entiendes? Entonces, a eso me refiero, es decir, cuál es la profundidad de las transformaciones que los sindicatos instalan. Eso, digamos, yo estoy de acuerdo con lo que tú planteas, pero le agrego esta cosa que desde mi punto de vista es una pérdida en la historia de los sindicatos y del trabajo en este país, porque claro, por lo que contaba Jaime, digamos, cómo se diezmaron los sindicatos, cómo se eliminaron, todo el tema de la muerte física, ¿no?, de los dirigentes y dirigentes sindicales. Entonces, a mí me parece que eso seguimos en deuda, es decir, hoy día los sindicatos a lo más aspiran a mejorar las condiciones dentro de este mismo sistema, no haciéndose cargo de cuál es la historia del siglo XX, ¿no?, que surgen con fuerza peleando por un cambio de un modelo económico, social y político. Entonces, a mí me parece que ese es un punto que uno podrá decir, mira, no, eso es muy ideológico, de acuerdo, pero finalmente todo es ideológico, ¿no? Si alguien me contradice, también está en una postura ideológica.
Entonces, me parece que ese es como que un punto que creo que para mí por lo menos es relevante. Yo creo que es una parte del diagnóstico, porque, claro, está de por medio de la crisis de la ideología también. O sea, obviamente que estamos hablando de un sindicalismo que se cruzaba con la ideología clarita, ¿cierto? Para dónde íbamos, y ese interrupto es brutal, porque además de la dictadura que fue violenta, se nos cayó el muro entre medio, entonces hay cosas que hay que tomar en cuenta. Pero yo quería ver otro punto que me parece que en términos prácticos a mí me ha resultado. Cuando yo entré a dirigente, y esto hace 10, quizás 8 años, no, quizás, sí, 8 años, en mi gremio me tocaba ir a Santiago, ¿cierto? A los empleados, donde está. Entonces, las reuniones eran hablar del reajuste, de los tal que teníamos para nosotros, lo que íbamos a algún curso y era más barato, los convenios, pasábamos horas enteras hablando del convenio telefónico, del convenio el vale de gas. Entonces, yo tengo una anécdota que voy a contar. Entonces, yo siempre en las tardes iba a caminar por ahí, por el centro, ¿cierto? Frente a la Moneda, porque yo me quedaba en un hotel que estaba cerquita ahí del centro. Vas a tomar un café y miro al lado de la mesa está Alberto Mayol. Amigo de Darío. Sí. No sé, yo elijo a mis amigos como dice otro amigo mío, no me... Déjeme a mí elegir a mis amigos. Entonces está Alberto y yo me paro y le digo, Alberto, soy Jaime Bustamante, te felicito, te he visto, te sigo en la televisión, en tu comentario, Y ¿sabes qué? Me encantaría si pudieras ir a dar una charla a mi asociación de funcionarios, que estábamos en una reunión nacional. Y Alberto me dice, sí, pues ni un problema. ¿Y cuánto cuesta eso? Le dije, no, nada, me dijo. Bacán, mejor todavía. Entonces, claro, lo concretamos y Alberto fue a hacer una charla de 40 minutos a mi asociación de funcionarios, que llevábamos años hablando del convenio telefónico y todas estas cuestiones, y Alberto nos pone en la cabeza el tema de por qué la política es importante en el desarrollo humano y el desarrollo de los sindicatos. Y da una clase magistral del momento político que se estaba viviendo, y ahí vi la cara sorprendida de mis compañeros dirigentes que decían, ¿de qué está hablando este gallo? No se sentían sujetos políticos. Y eso fue un cambio radical, porque bueno, nosotros hacemos un diplomado todos los años, financiado por el SAC, por el Estado, para los dirigentes sindicales, nuestro de todo Chile, y le cambiamos la vuelta al diplomado, y ya después lo hicimos con Alberto y con el equipo de él, y después lo hemos hecho también. Perdona, pero lo que tú planteas entonces, cuando tú decías así como que en el fondo no se sentían sujetos políticos, ¿quiere decir que esa provocación les sirvió? O sea, digamos, les reventó la cabeza en el buen sentido de la palabra. Inmediatamente, porque yo lo propuse, después le dije, ¿qué les parece si cambiamos el chip del diplomado y le metemos...? Pero, ¿cachai? Que yo creo que eso, me imagino, lo estoy pensando en ustedes dos, fundamentalmente en Miguel, Jaime, que debe ser una angustia permanente, porque yo los conozco, obviamente a los dos, y sé que de repente dan pasos, ¿cachai? Desafiantes para adelante, pero igual tiene sus costos, porque de repente podéis mirar para el lado y de repente no te acompaña nadie, ¿cachai? Yo no sé cómo viven esa angustia los dos, digamos, porque yo creo que debe ser, y le sumo, le agrego al tiro un problema más, que es ambos. Jaime, que es dirigente nacional de la AFSAC, por lo tanto, tiene que estar igual lidiando con los votos que están en las regiones, que están en fin, no sé qué. Miguel lo mismo, que es dirigente de un sindicato base, pero que ahora pasa a ser presidente de una federación. Entonces, están en tareas, en responsabilidades superiores, están pensando en este tipo de cuestiones, pero de repente miran para el lado y si no los acompañan pueden hasta perder la elección en el sindicato base. Una cosa... No sé cómo lo viven esa angustia. Es un temor, porque mira, y voy a confidenciar algo, ojalá que el piloto no salga, para que esto no se escuche en ningún lado, pero es complicado cuando uno es dirigente de una organización sindical superior. ¿Por qué? Porque tus sindicatos bases son los que te eligen a ti, no es la federación o la organización sindical superior.
esa es otra gestión, pero que tiene algún tipo de valoración objetiva por los socios. Porque como lo dice Claudia, y tiene toda la razón, nosotros estamos viendo y estamos haciendo gestión de nuestros intereses de forma individual en este capitalismo, ¿cachai? Y es así, es sencillamente una cruda verdad. Es por eso que cuando uno salta y toma algún tipo de responsabilidad mayor sindical, está a la deriva. Está a la deriva porque finalmente puede que eso te pase a la cuenta, en vez de que sea algo a favor para tu gestión, para tu visibilidad, te pasa a la cuenta porque tienes mayor tiempo de responsabilidad trabajando en la organización sindical superior y no haciendo tu sindicato base. Siendo que debe ser al revés, como lo dice Claudia, en buscar el bien mayor, el bien transversal de la sociedad y no el bien en particular o individual de ese sindicato base. Es heavy, es heavy. Hay dos dirigentes, no voy a decir el nombre, por si el piloto le va bien y tenemos que subirlo a dos dirigentes emblemáticos de la minería, pero emblemáticos. De hecho, han sido mis mentores en particular, que están sin fuero en los sindicatos base. Y le queda un año a uno y al otro 2 años para terminar su fuero de federación y quedar lo más probable sin pega. Es así de puro. Y las empresas saben que lidian con esto. Bueno, Jaime mueve la cabeza porque creo que le pasa lo mismo. Sí, pero la realidad de nosotros es un poquito diferente porque nosotros hemos tratado de... Bueno, es diferente en realidad porque yo, por ejemplo, soy dirigente nacional de mi gremio, de mi sindicato. Ah, claro. Pero recolecto toda la información de las regiones, o sea, es una... Disculpa. Ahí está, un número desconocido más encima. Quizás que es la llamada de la fortuna o la llamada del amor. No sé. Oye, y resulta de que nosotros tenemos contacto total con las bases. O sea, de hecho, en la última estrategia electoral para acceder, en mi caso, a la directiva nacional, que fue una cuestión súper difícil, porque entenderás que Santiago es Chile, y Santiago hay 900 funcionarios del SAC, y en mi región hay 80. Entonces, como hubo este trabajo intenso desde el diplomado, ¿cierto?, de juntarnos todos los dirigentes, se dio esta provocación que cambiaba un poquito el switch de la mirada sindical, y empezáis como a liderar algo, y salió ahí la táctica de unir las regiones para tener presencia nacional en la directiva nacional, y no tener estar supeditado siempre a que Santiago y Valparaíso manejaban no manejaban, es una palabra fea, controlaban tampoco, no encontramos ninguna palabra que no sea fea. No. Conducían los destinos y los caminos del sindicato, ¿cierto? Y las regiones miraban, y poco a poco, entonces logramos con esta táctica de unir las regiones en torno a 4 candidatos, hicimos el ejercicio electoral y hoy día nosotros desde las regiones conducimos la Asociación Nacional de Funcionarios. Oye, Jaime, y una pregunta súper corta, pero en eso tú sentí, o sea, a ver, en realidad 2 preguntas en uno. Primero, no sé por qué no te lo había hecho antes, que es, en general los dirigentes del sector público, no son los dirigentes, el mundo del sector público, ¿se sienten parte de un sindicato o entienden, porque tienen una nomenclatura distinta? En estricto rigor, ellos son justamente asociación de funcionarios, y por lo tanto, como esta cosa como gremial, o entienden que en realidad sencillamente un sindicato solo que el sector público. Esa es la primera pregunta, pero te la conecto al tiro con lo otro. ¿Y tú sentís en eso No, no te preocupes. Hay que darle comida al perro. Hay que darle comida, sí, antes de los podcasts hay que darle comida al perro. No te preocupes, ¿qué tanto? Y la otra pregunta es, si sientes tú, si sienten ustedes, los dirigentes y la gente del sector público que están en el trabajo sindical, si sienten un doble castigo por eso, porque
ni siquiera voy a opinar, solamente voy a hacer una relación de hechos. Yo diría que, no sé, desde la dictadura en adelante, como el desprestigio de la función pública está permanentemente, y lo que uno ve, o lo que yo veo, es que va bajando ese desprestigio, entonces como que finalmente la imagen, así como el funcionario público, es como esa película... Es como ese oso perezoso, ¿ah? Que está en esa película de Monito, que es como lento, entonces hay como toda una cosa, así como, oh, hay tantos que son flojos, andan puro pidiendo cuestiones, etcétera. ¿Tú sentías ese estigma? ¿Por qué nos contáis un poquito, nos profundizáis en eso? Totalmente, y eso, yo creo que eso también pasa por una educación y cómo se incorpora el dirigente sindical a la comunicación permanente con la comunidad. ¿Por qué te digo esto? En mi experiencia, yo las veces que me han invitado a un programa de radio en Punta Arenas, el periodista que me está entrevistando no sabe lo que hace el SAC. Entonces yo le digo, mira, la carne que llega a la zona franca, ¿cierto? Que se vende en Punta Arenas, que viene de Argentina, de Brasil, de Paraguay, es una carne que fue revisada por los funcionarios del SAC en un matadero de allá y que viene exportada para acá y llega a tu mesa y tú te la podés comer tranquilo. El licor que viene también lo analizamos nosotros. Dos ejemplos. Y la gente no sabe. La gente no sabe lo que tú haces. La importancia que tiene el servicio público en todas sus dimensiones. Claro. Claro. Entonces, quedamos como con un compartimiento estanco dentro de la sociedad y, claro, el mote del flojo. Bueno, hay que decir que tenemos un gran drama en la administración pública que está completamente también llena de vicios y de armar esto de que cada gobierno trae a su gente y los que están se quedan y el aparato se va. Es verdad, eso existe. Existe que, por ejemplo, la gente que viene, hoy día yo creo que ya no tanto, porque hoy día creo que está bastante denostado el tema y la gente se ha dado cuenta que si tú llegas a trabajar y no a sentarte al lado del jefe porque te trajo él y está haciendo otras funciones y aparece el nombre del operador político y tú empiezas a mirar y realmente es un operador político. Entonces hay vicios que también hay que arreglar, pero sobre todo, mira, lo que yo me he dedicado mucho siempre cuando me invitan es primero poner en evidencia, más que la gestión sindical, en mi servicio como un aporte importante para el país, un soporte importante, y de ahí para adelante viene lo sindical. Ya. Oye, mira, me gustaría ver otro tema en particular que es de la mujer, y aprovechando que está Claudia, que es una gran referente, para poder conversarlo con ella, porque nosotros como sindicato de Anglo hicimos un estudio de teletrabajo. Y ese estudio de teletrabajo, uno de los grandes hallazgos del diagnóstico fue que para el hombre en teletrabajo y para la mujer en teletrabajo, aunque sea la misma forma de trabajar, es muy distinta. Porque la mujer, aparte de trabajar, tiene que hacer las cosas del hogar, la gran mayoría, y otras son mamás también. El hombre, en general, como yo ahora, estoy en una de las piezas de mi casa, puedo estar tranquilamente conversando con ustedes, pero la que se lleva todo el peso afuera, con los niños, con el aseo, con el hogar, es la mujer. Pero la mujer... Claro, pero por eso digo, y la mujer trabajadora, el teletrabajo, tiene que hacer ambas dos. Se conecta ahora, y va a tener que ir a ver a los niños, va a tener que estar en las cosas del hogar. Y ahí, Claudia, yo no sé, pero ¿cuál es tu mirada? ¿Cuál es lo que crees que con respecto a este estudio se señaló de esa forma o realmente no es así? No, absolutamente. De hecho, yo participo con unas amigas que al interior de una federación en el metro, están desarrollando una unidad de género, como que están trabajando sobre el tema, y bueno, yo las apoyo de manera permanente. Lo digo porque hicimos una encuesta súper breve para medir la carga global de trabajo, que se llama, ¿ya? Que es como el concepto que se usa para medir lo que tú estás señalando, es decir, esta diferencia. Entonces,
la carga global de trabajo implica el trabajo remunerado, ¿sí? Pero además implica el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, ¿cachai? Entonces lo que hicimos fue medir eso, qué pasaba con el teletrabajo o en el marco de la pandemia también, porque no todas estaban teletrabajando. Y lo que ocurría es que habían aumentado las mujeres, bueno, porque lo hicimos con mujeres básicamente, habían aumentado 4 horas de su carga global de trabajo, es decir, el trabajo que ya hacían de manera antes, no sé si tenía, las mujeres en general, hay una encuesta nacional que midió esto, y en general las mujeres tienen diariamente 2 o 3 horas más de carga de trabajo global que los hombres, las mujeres que trabajan de manera remunerada, ¿ya? Entonces, lo que hicimos ahora fue tratar de comparar, y las mujeres hoy día, las compañeras de la Federación del Metro, estaban trabajando 4 horas aproximadamente más de lo que ya trabajaban cuando no estábamos en teletrabajo, ¿cachai? Entonces, a mí me parece que esa cuestión es súper importante, porque desde que yo llegué, por ejemplo, o sea, desde que llegó la derecha, digamos, al ministerio, su interés fue siempre el tema del teletrabajo. Y lo que no hemos dicho, y lo que no se está mostrando, es que finalmente es una trampa el teletrabajo, ¿no? Esta categoría termina, sin duda, aumentando la carga de trabajo de las mujeres, y ese trabajo que es gratis, que no es remunerado. Entonces, ahí hay un tema importante, claro, porque se dice, bueno, las mujeres van a poder estar cuidando a los cabros chicos y todo este cuento, y va a ser súper bueno. Claro, efectivamente, pero eso implica aumentar esta carga de trabajo en las mujeres, ¿cachai? Entonces, yo creo que ahí el desafío y como la invitación es siempre tratar de medirlo desde esta lógica, ¿cachai? O sea, ¿cómo lo comparamos los dos? O sea, ¿cómo lo graficamos, cómo lo objetivamos? Entonces, a mí me parece súper importante lo que tú planteas, o sea, esto lo que ha mostrado, bueno, alguien decía, bueno, este es un momento de experimento social para el mundo del trabajo, es decir, los empresarios están viendo cuáles son las nuevas formas de trabajo que a ellos les reporten más ingresos, no que sea mejor para los trabajadores y trabajadoras, ¿cachai? Entonces, ahí hay un tema yo creo que es una buena mirada, una buena incorporación conceptual, esto de hablar de la carga global de trabajo para poder comparar esto, ¿cachai? Porque en el fondo, claro, los hombres en general los fines de semana, claro, colaboran o son parte, digamos, de cuidar a los cabros chicos un rato o ir a la feria, ¿cachai? Pero en el fondo la responsabilidad principal sigue estando en manos de las mujeres, trabajen remuneradamente o no trabajen remuneradamente. Claro, además que, perdón, en eso voy a entrar en una cosa súper de casuística, esto, no pretendo enarbolar ninguna tesis, pero lo que quiero decir es que además hay muchos ingredientes distintos que hacen que el caldo sea complejo de trabajar, porque una parte un poco lo que tú decías, es decir, ciertas perspectivas desde el empleador, etcétera, etcétera. Pero incluso cuando uno resuelve, hasta normativamente, por ejemplo, toda esta cosa de que no te puedan escribir correos o mandar WhatsApp de la pega en horarios que no son, en fin, hay hartas cosas que se han ido avanzando, etcétera, hartas condiciones. Pero incluso hay elementos culturales, hasta en una casa, cuando de repente, qué sé yo, padre y madre, en fondo, ok, ya, vamos a repartir la pega porque los dos teletrabajan, etcétera. Pero muchas veces pasa, y ahí ya sonaste, porque no hay ninguna normativa que por decreto lo cambie, cuando de repente los y las hijas, por razones, insisto, culturales, de socialización y todo, le piden y ellos mismos le cargan más la mano a la mamá. Y entonces de repente el papá dice, ya, yo te voy a ayudar. No, pero es que prefiero que me ayude la mamá porque cachan. Entonces, o sea, digo que hay hasta elementos de esa cosa chica, pequeña, cotidiana, que a veces determina y conspira en que efectivamente se puede equilibrar bien y puede terminar siendo el teletrabajo desde la perspectiva de género en un pastelito envenenado, porque de alguna manera uno podría decir, da más opciones, pero podría... Ahora, es cierto, está por verse, yo creo que nadie tiene muy claro para dónde avanza la cosa. Lo importante es que los trabajadores y trabajadoras tengan representantes, como lo hizo el sindicato de Miguel, que mandan a pedir un estudio de teletrabajo, etcétera. O sea, que efectivamente son capaces de agrupar esas miradas y representarlas, porque si no... No, aparte, disculpa, aparte está el tema que mencionaste tú, Claudia, el factor COVID-19, el factor de confinamiento, el factor de que los niños están en la casa con esta conexión virtual y no están en el colegio. Claro.
Y están ahí al lado tuyo. Uno, o sea, la mujer trabajadora en el formato de trabajo a distancia está aparte con los ruidos de los niños, con el llanto del niño, no sé, cualquier cosa que puede pasar, pero culturalmente va la mujer, pero no va el hombre. Exacto. Y sabes que quería agregar una cuestión que, bueno, que no es nuevo dentro del feminismo, dentro de la economía feminista, y es el intento de medir el trabajo no remunerado y de cuidado como parte del Producto Interno Bruto, ¿cachai? Y es súper importante. De hecho, ayer me encontré con este texto, que se los puedo mandar después, que es de Argentina. En Argentina lo que hicieron es, yo sigo a una feminista argentina que es bien interesante, que ha trabajado el tema de cuidado y todo. Y ella se incorporó al Ministerio de Economía en Argentina con el presidente Fernández, y tienen una unidad de género. Y lo que entregaron ayer o antes de ayer es un estudio sobre el tema se llama Los cuidados, un sector económico estratégico. Y lo que hicieron es medirlo. Bueno, hay una discusión de cómo medirlo, pero ellas lo que logran establecer es que el aporte del trabajo de cuidados doméstico no remunerado es de un 15,9% del Producto Interno Bruto, seguido de la industria en Argentina. También lo podemos establecer para Chile, hacer el ejercicio, ¿cachai? Pero en el fondo es el sector que aporta más al Producto Interno Bruto. Si uno lo valoriza. O sea, está, digamos, es una ficción. Por lo menos, no, pero es que ellas lo hicieron, porque en el fondo se habla de las cuentas satélites, ¿no? Entonces, uno puede optar, aquí hay como dos estrategias, pucha, no quiero ser latera, pero hay dos estrategias o dos fórmulas, por decirlo de alguna manera. La primera es, en el fondo, promediar, por ejemplo, ¿cuánto cuestan las lavanderías? ¿Cachai? ¿Cuánto costaría una lavandería? No sé, calcular. ¿Cuánto cuesta el servicio de alimentación? Y eso homologarlo con las funciones que se hacen en la casa. Incluso la educación, que también es parte de lo que hacen las mujeres en la casa, el cuidado de enfermos y de otros, ¿cachai? Y se suma eso y en el fondo ahí se establece como un promedio. Esa es una alternativa, ¿cachai? Que es al parecer lo que hicieron las argentinas. Y la otra es combinar un poco esto con en el fondo, es decir, establecer un promedio de cuánto va a costar la hora de trabajo doméstico no remunerado. No sé, ¿cuánto vale? El sueldo mínimo acá es 200 y tanto, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces, y eso implica 300. ¿Cuánto vale? 300, ¿cuánto valen las horas en este país? Entonces, hay que atribuirle, en el fondo, una tarifa al tema de cuidados y de trabajo no remunerado, y por lo tanto medirlo de ahí. Esas son como las dos fórmulas, ¿cachai? Pero uno también podría hacer una tercera, que yo venía dándole vuelta en el colectivo, y que es en el fondo ver si podemos establecer cuál es el nivel de explotación de los y las trabajadoras, ¿cierto? A partir de la plusvalía, ¿cierto? Si podemos establecer eso, también podríamos establecer, en el fondo, lo que ocurre es que la unidad doméstica es parte del engranaje del capitalismo, ¿cachai? Es una empresa más, por decirlo de alguna manera. Pero sin pago. Que es gratis, y que en el fondo de eso se apropian, ¿cierto?, los patrones. Porque aquí la pelea no es con tu compañero, con tu pareja, sino que ¿quién se apropia de eso? Claro. ¿A quién le reditúa? Claro. Es al dueño, ¿no? Al capitalista. Entonces, yo creo que ahí hay una tercera fórmula. Pero bueno, las argentinas lo hicieron y está re interesante el texto. O sea, a mí me parece que es un dato súper relevante. Y acá también lo podríamos medir a partir de esta encuesta que yo les contaba, de la encuesta del uso del tiempo. Entonces, pero hay datos en Chile, ¿eh? Ojo que hay datos. Mira, yo tengo un dato en particular de la Universidad Católica, pero antes de decirlo, a mí los argentinos, no un tema político, un tema cultural, no me caen bien. Así que en base a eso, un dato chileno que voy a contar ahora. Que no conoces a las feministas argentinas, que somos... No, por eso te digo, sí, no es un tema político, es un tema que hemos ganado 2 Copa América. Yo nací con la generación dorada, así que a mí los argentinos no existen. Pero mira, vamos al tema... un buen representante del mundo minero, mierda. Eso es. Vamos específicamente al tema del dato chileno, para que hagamos el análisis. Según la Universidad Católica, de cada 100 mujeres, solo 37 trabajan o buscan un empleo.
Y además de ello, remuneradamente te refieres. y además de ello, ellas destinan 9 horas más que los hombres a cocinar, limpiar y cuidar la familia. Por ejemplo, en promedio las mujeres dedican 17,8 horas semanales a cocinar, lavar ropa y hacer aseo, mientras los hombres destinan 8,2 horas. Eso era antes o sea, eso es ahora, pero antes de la crisis las cifras estaban alrededor de 16,4 versus 6,5 de horas promedio respectivamente. O sea, no es menor. Heavy. ¿Tú ibas a decir algo, Jaime? Eso lo hizo, perdón, eso lo hizo el INE. El INE lo hizo el 2013, midiendo midiendo a nivel de país, estableciendo una muestra, y arrojó esos datos que tú sostienes. Por eso digo que ese dato permite, digamos, hacer los cruces económicos. Satélites, exacto. Claro. Oye, algo de eso le escuché a Javo el otro día en Tolerancia Cero. Seguramente me lo copió a mi Javo. Seguramente está asesorando a Java, la compañera. Oye, pero en algo, tomando un poco un tema de género positivo, para mí un punto de vista positivo, porque obviamente hay una carga negativa en torno a la lucha del feminismo, en el sentido de que choca todo el tiempo con nuestra cultura, entonces difícil para nosotros acostumbrarnos más a los que son más viejitos. Pero fíjate que a mí la experiencia nuestra es que yo viví la época del famoso discriminación positiva. Vengo de esa época. Acción afirmativa se llama, para ser más precisos. Ya, pero en esa época era discriminación positiva en todos los aspectos de la lucha electoral y todo. Entonces, sin embargo, pasamos, me acuerdo, ya, oye, no, es que ahora hay que tener una compañía en la lista a las elecciones. Ya también era una mirada así como... Resulta que ahora ocurre que estamos conversando ahora, por ejemplo, una elección que viene, y ya no es necesario eso. Tenemos 2 compañeras competitivas, así, contra nosotros. Y van a ir a la lista quizás con nosotros. Entonces ya, lo veo en el positivo que ya hemos... Tú dices que hay ciertos avances que se muestran en la sociedad. Mucho. Me parece súper interesante. Es que una de las características que tiene esto, o discriminación positiva, o acción afirmativa, es que es temporal, que no es una definición per se, porque justamente cuando se logra establecer que se naturaliza la incorporación de las mujeres en esos espacios donde no estaban, ya no es necesario, ¿cachai? Sí, por eso, a eso lo que dicen algunos machos enojados ya, pero siempre van a tener como ventaja, no, pues es súper acotado, ¿cachai? Quiero que estés feliz con eso, porque te digo que en la práctica para nosotros ha sido... Hoy día no necesitamos discriminación positiva. ¿O cómo se llama ahora? Acción afirmativa. Y lo otro, el compañero Miguel, pucha, yo no soy fanático de los argentinos, pero los quiero mucho, ¿ah? En Magallanes. Está del lado. No, es que no tenemos cordillera. ¿Me entiendes? Interesante. Nosotros, no sé si te das cuenta el mapa, nosotros aquí cruzamos hacia al otro lado, al este, por una cuestión de tratado incluso geográfico después de la repartija, ¿cierto?, entre Argentina y Chile. Nosotros logramos tomar el control oriental del estrecho de Magallanes. Entonces, no sé si te ven el mapa, hace una recta completa hasta la Tierra del Fuego, y la Tierra del Fuego la dividimos entre 2, entre Chile y Argentina. Los chilenos que vienen al sur tienen obligatoriamente, si se vienen por tierra, pasar por Argentina. Claro. Tal cual. Te voy a hablar del mundo sindical. Los chilenos, históricamente, los chilotes, la gente de la Patagonia, trabajó en la Argentina. Éramos exactamente tratados, no todos, no por todos, pero en su gran mayoría, tal cual hoy día se les trata a los inmigrantes extranjeros en Chile. ¿En serio? A mí me da mucha lata cuando veo noticias de que se trata muy mal a los extranjeros cuando llegan a trabajar acá, porque nosotros fuimos inmigrantes pobres, como todos los inmigrantes en realidad. Y en las luchas sindicales históricas de la Patagonia, que tiene hartas y sangrientas masacres,
como la Patagonia Rebelde, donde fusilaron a más de 1.200 trabajadores chilenos, argentinos y de todas las partes del mundo. Porque estaba el Estrecho de Magallanes, no estaba el Canal de Panamá, y acá en Magallanes tú vas a encontrar las etnias del mundo están acá. Entonces tenemos una transculturización muy diferente. Entonces yo a veces cuando entiendo, si lo entiendo perfecto, sí, cuando la gente de Viña, Valparaíso, odia a los argentinos, porque... No, yo no lo odio, yo no lo odio. pero El dato chileno. hay, Le tengo nosotros el dato chileno de Argentina. tenemos tan normalizado el tema impresionante. Sí, Aquí sí. tenemos juegos de cartas que son argentinos, tomamos mate, tomamos sidra. Yo lo que propongo, yo lo que propongo es que hagamos un ejercicio completo y que tú pongáis un cordero, nos digáis cuándo, hacemos los ajustes ahí y nos vamos a verlo in situ, a compartir un corderito contigo ahí Hacer una etnografía. Magallanes, hacer una etnografía. No sé si la Claudia o Miguel se opondrían a que nos vayamos a Punta Arenas. No, Mientras yo sea- mi interés científico que- está ahí. La Federación de la Minería tiene las posibilidades para hacerlo, venir sin problema. No, El si cordero no, está acá. vamos nomás, vamos nomás. Pero, Oye, pero nosotros llevamos el vino para que sea vino chileno, porque aparte del Malbec... sí, lo eso tienen- sí, eso sí. Bueno, No, eso no se tranza. Oye, Otro a todo esto mito. con el tema de Otro la... mito. Con el tema de las mujeres, que igual, por ejemplo, el tema de minería lo quiero comentar porque obviamente uno dice, oye, pero hay muchos, hay pocas dirigentes mujeres. Pero ojo, porque proporcionalmente, respecto al más o menos el dato que tengo, que es el como el 2018, 2017, es que cerca de un 8% de los puestos de trabajo de la industria minera son, los puestos directos, son ocupados por mujeres, solo un 8%. Pero sobre eso, la cantidad de mujeres dirigentes del total es como un 11%. O sea, hay efectivamente, pese a ser, obviamente, hay un tema que ha cambiado en los últimos 20 años bastante, pero que todavía sigue siendo un mundo fuertemente masculino, bastante más acrecentado por un tema, nuevamente, que mezcla lo cultural con el modo de producción, que es el tema de los sistemas de turno y de dormir en campamento, porque eso evidentemente liquida bastante las posibilidades de las mujeres, eso es medio complejo de manejar, pero bueno, en fin. Oye, yo los quiero llevar a un tema En la NEP yo creo que el 50% de los dirigentes son mujeres. interesante. Es un buen punto, hay que hacerle... Una asamblea NEP y vaya a ver que... Sí. Bueno, es interesante, tú lo planteas como una afirmación, Jaime, habrá que... Yo haré los matices, lo plantearemos como pregunta, el tema de ir viendo efectivamente qué cosas uno puede decir, mira, ¿sabéis que este tema de la inclusión, de la inserción, de la no discriminación de las mujeres en distintos roles va avanzando y que efectivamente ya no hacen necesario de repente ciertas como medidas que en algún momento se toman y que otras cosas van apareciendo, porque en eso reconozcamos la limitación derechamente, por mucho que uno le meta, pensé que tenga la mente abierta, igual el hecho de ser hombres, de no vivenciarlo, yo creo que a veces nos hace que igual veamos a veces el 80, el 90% de la realidad, pero en general tendemos a no ver el 100%. Y eso yo creo que es así, digamos. Y por eso no estamos ahí mujeres al lado que estén poniendo la dura también. Darío, para poder actualizar tu dato, que del 2018 al 2020 igual han pasado un par de años, te tiraste un dato un poco antiguo. A ver. Te puedo decir que... No, de hecho, perdón, del 2016 el dato que yo te estoy diciendo. Así que más antiguo. Más antiguos, vamos a hablar después en privado para que te tires datos más actualizados. Actualizado. Pero ahora, en 2020, nosotros el dato de las mujeres en minería es de un 18.5% de participación y ha ido creciendo. Cada vez tienen mayor tipo de injerencia y más en responsabilidades de cargo más altos de los que actualmente tenían años atrás. Así que ya estamos llegando al 20%. Buenísimo. Bueno, a veces pasa también hasta donde uno hace el corte en términos de mujeres subcontratistas y todo, porque ahí sí, yo tengo la sensación que el dato que yo te digo no incorpora el subcontrato y ahí dejáis mucho fuera mujeres que están en el aseo, en la alimentación, de ahí crece harto el tema. ¿Claudia? Sí, yo quería agregar un par de comentarios a lo que ustedes dicen, o sea, esto de la incorporación de las mujeres en la minería, claro, lo que dice el Darío, o sea, están muy incorporadas en lo que es la subcontratación, ¿cachai? Porque ahí hay mucha área de servicios. Pero además quería comentar que claro, esto efectivamente, como dice Jaime, esto va avanzando y todo, pero yo me acuerdo que debe haber sido como, no sé, el 2016, por ejemplo, que yo tuve que ir, estaba en el CERNAM en ese tiempo, y tuve que ir a la Radomiro Tomic.
Y ahí los compañeros contaban, los compañeros de un sindicato decían que, no sé, un año atrás ellos recién habían incorporado esto de, porque tú sabes que dan bonos, ¿cierto? En la minería hay bonos por distintas cosas. Y ellos decían, mira, los bonos de productividad a las mujeres que parían, ¿sí? Se los descontaban, porque no habían asistido a eso, ¿cachai? Entonces era bien terrible, porque en el fondo una función social, que es la maternidad o el parir, ¿no? Para que se sostenga esta sociedad, estaba castigado, ¿cachai? Entonces, y ellos lo decían, mira, fue súper importante esto, y de alguna manera como que las mujeres empezaron a sentirse interpretadas efectivamente por el sindicato, pero lo tuvieron que visibilizar, darle una vuelta y todo, porque hasta ese momento no era una cuestión natural, ¿cachai? No era así que, bueno, yo paría, entonces por lo tanto no implicaba que yo no había producido, ¿cachai? Entonces, y no se me descontaba ni un porcentaje, ni no sé qué. Entonces, yo creo que hay cuestiones súper importantes que hay que ir, como dice el Darío, como mirando cuáles son estas nuevas problemáticas que van surgiendo, ¿cachai? Sí, sí. Mira, en particularmente con lo que tú dices, Claudia, se está luchando harto por eso. Yo no te puedo decir que el 100% de las compañías mineras tienen al día de hoy estos bonos variables de asistencia con respecto a la situación de las mujeres que están embarazadas. Pero aquí quiero ir yo, porque el embarazo ahora no es una condición, sino que es poco menos una enfermedad. Por eso tú tienes, en este caso en particular, las licencias médicas. Y esas licencias médicas te van haciendo un ausentismo mayor al normal con respecto a los bonos o los incentivos variables que tú hablas. Y nosotros creemos que es una condición que no debe afectar a los bonos variables de producción. Claro, es como evidente, así es como, ¿cachai? Es heavy. Bueno, claro, pero esos son las nuevas problemáticas que de repente se nos aparecen. Oye, chiquillo, yo no quería que se nos escapara para ir ya cerrando, pero es probablemente una temática que vamos a ir abordando con Miguel en futuras emisiones, y que tiene que ver con el estallido social, con esa intensidad de cosas que pasaron, de cómo cada uno lo vivió, cómo lo sintieron, pero de alguna manera cómo se va conduciendo, tiene muchas dimensiones, y además sin duda que hoy en día es difícil como discriminar qué es lo que hay de estallido social y cómo se metió la pandemia y cambió cosas a nivel global, formas de relacionarnos, etcétera, puso más en crisis a un gobierno que está objetivamente, digamos, en el suelo. O sea, da lo mismo si uno es de izquierda, centro, derecha, digamos. En realidad creo que habría que es muy raro que alguien pudiera plantear algo distinto. Pero esto se conduce en un cierto nivel en el proceso constituyente, ¿ah? Y supuestamente en esta nueva constitución, casa común, reglas del juego que debieran, digamos, gobernarnos en los próximos años, que debieran permitirnos eso. Y entonces en ese ejercicio nuevamente aparece el tema de la organización sindical, de la organización de las y los trabajadores. Entonces, una pregunta, más que una pregunta, una reflexión que para abrir, lo hemos conversado en varias oportunidades con Miguel, donde de hecho, bueno, como trabajamos juntos, él como dirigente y yo como asesorucho, asesor de la peor calaña en el sindicato de supervisores, que además tenemos nuestra oficina ahí en el centro de Santiago. Entonces los días después del estallido salíamos todos los días, nos íbamos a marcha, estábamos arrancando, etcétera. Ya, pero más allá de eso, de esa intensidad, ¿cómo ustedes creen que efectivamente se puede dar un paso adelante y que la próxima constitución no solamente sea una serie como de derechos en muchos ámbitos, sino que esté presente la organización del mundo del trabajo? ¿Cómo lo ven? ¿Son optimistas o no? Mira, yo tengo un tema ahí que le está dando vuelta. ¿Por qué? Porque, bueno, yo aparte del tema sindical, soy un hombre del mundo de la política de muchos años, desde los 80. Entonces, estaba vinculado al tema político y el tema sindical, y lo voy ahí conjugando. Y mi preocupación hoy día pasa por qué, o sea, por ejemplo, se formó un Comando Nacional de Organizaciones Sociales y Territoriales, hace poquito. Los lugares neurálgicos de organización sindical y de trabajadores
tiene una penetración profunda de parte de los partidos políticos. Profunda, o sea, en la NEF, en la CUT, en colegios de profesionales, los partidos funcionan para tomar control. Entonces, estuve revisando el tema ese del lanzamiento de este comando que pretende, ¿cierto?, agrupar a los sectores que quedaron marginados de este proceso, porque al final lo que hicieron los partidos políticos es juntarse y decir, bueno, ya, cabros, ustedes tiraron hartas piedras, hicieron harta protesta después del 18 de octubre, pero ahora nosotros vamos a controlar esto. Entonces no ha habido definición de la NEF, por ejemplo, de participar ahí. Sin embargo, está el colegio de profesores, están otras organizaciones de trabajadores. ¿Y por qué? Porque los partidos políticos están con sus personajes, yo creo, incidiendo para que eso no ocurra. Entonces, es preocupante. Es preocupante para mí que no haya una definición, y yo estoy clarito que va por ahí, no hay otra. Porque lo interesante de este tema, y haciendo un análisis bien frío y político, es que aquí la élite política nuevamente quiere dejar fuera al mundo social, a los trabajadores, de este tema, de la constituyente. Quería dejar ese ahí. Yo Jaime, Claudia, hoy día tuve una reunión en la mañana internacional donde se nos preguntó eso, tú estabas hablando, Jaime, y uno de los representantes de los trabajadores de otra industria en Chile dijo algo que me tocó fondo y que me llegó, que en realidad lo que él veía que podía pasar ahora con este proceso constituyente iba a ser parecido cuando ganó el sí, pero se forjó una política del no, que es lo que tenemos actualmente. Porque lo más probable es que se establezca el apruebo, pero la segunda derivada es cómo se va a definir esa constitución que se supone que es para recuperar la seguridad social. Claro. ¿Y qué es lo que tú dices? Claro. Se recuperó el 88, se recupera la democracia, pero con las reglas de los que perdieron. Los que votaron por el sí sacaron su 43%, pero finalmente, como la Constitución estaba armadita, fueron los que guiaron. Sí, yo creo que la preocupación que señala Miguel es interesante que más haya salido en Uniglobal, ¿cierto? En esta organización que participa, que es heavy que efectivamente se esté mirando como una preocupación real, Claudia. Sí. No, yo agregar a eso que escucha, yo no ando haciendo campaña por el no ir a votar, digamos, pero no voy a ir a votar. Porque no estoy disponible para entrar en ese formato, ¿cachai? Justamente por lo que dice Miguel. Pero además yo agregaría que yo, siendo una mujer de izquierda y feminista, para mí la pregunta es, bueno, la Constitución tiene que permitirnos alterar este sistema, ¿cierto? Eso es. La derecha peleará sus intereses, yo desde la izquierda pelearé mis intereses, pero la gran pregunta es, bueno, ¿cuál es el nudo principal o uno de los nudos más importantes que tiene, donde se sostiene este modelo económico? Es la propiedad privada, ¿cierto? Es uno de los núcleos y que está muy relacionado con el mundo del trabajo también y con los sindicatos, ¿no? ¿Quiénes son los dueños de los medios de producción? Son... a mí me parece que eso, sin duda que no se va a cambiar, y lo que han sostenido es que eso está asegurado, es decir, no se va a tocar la propiedad privada, ¿cachai? Entonces, como que ahí embolinan a la gente, no, casi que uno no va a poder tener un computador, porque pues, si se altera la propiedad privada es como que, yo no podría tener ni un computador, ¿cachai? Que es una falacia de la derecha, obviamente, pero a mí me parece que eso es un tema que no se instala en la discusión, y que por lo tanto va a ser una constitución y va a pasar lo que ustedes mismos señalan, es decir, va a pasar lo mismo que para el plebiscito que saliera la dictadura. Entonces, si no empezamos a mirar en clave de lucha de clases también este tema, a mí me parece que hay un error desde la izquierda. Yo me paro desde ahí súper honestamente, ¿cachai? No estoy haciendo una afirmación neutra, Claudia, por eso lo declaré antes. Claudia, pero a ver, Mi gato no está de acuerdo contigo, eso más te puedo decir. Yo creo que sí. No, yo creo que está de acuerdo. Mi gato, de hecho, mira, le acabo de sacar, pero deja sacarle el bozal que tenía. Aquí tiene su
su bozal. Va a ir igual. Tiene algunas dudas, mi gato, tiene algunas dudas, pero dice, no, Déjame pero conversar vamos. con el gato. Pero mira, yo difiero en una cosa, o sea, me parece que es bastante utópico pensar de que la Constitución va a dejar fuera la propiedad privada. Yo creo que eso es parte de un programa de gobierno, más que de la Constitución. Es más factible que un programa de gobierno determine áreas de la economía. Obviamente que eso es peor todavía, porque ahí no tenemos a nadie que realmente se tire a la piscina con esas posiciones Ni siquiera Jau, ¿eh? extremistas para algunos. Pero yo creo que esa es mi diferencia. O sea, yo voy a ir a probar con todo lo que significa eso. Entiendo tu posición, pero yo creo que no, es como decir, empezar a hablar de Asamblea Constituyente cuando ya no fue, o sea, ya... Y tenemos que avanzar algo por lo menos, no quedarnos ahí. Desde fuera va a ser más difícil. Pero pareciera ser que, bueno, porque efectivamente, claro, hemos entrado a una discusión que es más fundacional, que efectivamente es más ideológica en un buen sentido, que tiene mirada. Ahora, yo con lo que me quedo es, y puede sonar, no, da lo mismo como suene. Yo lo que digo es cómo en el fondo como uno va consolidando ciertos procesos que estimulen la generación después de nuevos procesos. Un poco tal como lo que tú planteabas, por ejemplo, a nivel, Claudia, del tema de cuándo de repente fueron necesarios, perdona, a mí también el concepto que me acuerdo de la Acciones discriminación. afirmativas. Ya, acción en sí. ¿Por qué gusta enredar si se entendía perfectamente con discriminación positiva? No, porque justamente estaba mal pensado la idea El concepto, de una ya. discriminación, ¿cachai? Ok. Es una acción afirmativa para permitir un avance. Bueno, lo que yo digo es que yo creo que el meterse en la discusión de una nueva constitución es una acción afirmativa, ¿ah? En ese sentido son como ciertos mínimos, porque además, sobre todo si eso va acompañado de instancias de organización, precarios que van abriendo así como, que son cosas súper tímidas, o sea, a ver, lo voy a decir así, que nos juntemos con Miguel y digamos, oye, ¿por qué no hacemos este espacio? Y en el fondo salgamos de la frontera de comodidad de los dirigentes sindicales, Miguel y Jaime, ¿qué hacen hablando aquí con X cantidad de personas que pueden estar escuchando, compartiendo esta conversación, provocando nuevas preguntas? Deberían estar solamente con sus bases. Entonces, cualquier cosa que te saca de la zona de confort, a mí me parece que es útil. Y en ese sentido, si algo, desde mi perspectiva, deja el estallido social, es una mayor provocación a conversar, a informarse, a agruparse, y eso yo diría que puede ser ya un aspecto, digamos, positivo. Y aparte la responsabilidad también de los dirigentes sindicales, que somos todos nosotros, de educar. O sea, yo creo que es parte fundamental de nuestro rol, educar y capacitar a la sociedad civil en general, en la línea que dice Claudia, que me gusta mucho eso, salir de esta zona de confort individual y verlo de forma colectiva. Tenemos que educar nosotros, po. Y en este plebiscito del 25 de octubre hay mucha incógnita, mucha interrogante. La mayoría de las personas que van a ir a votar no tienen idea de qué es la convención mixta. De hecho... El gobierno, la derecha, está diciendo que equidad de género. De género, equidad, para que se confundan. Y no es lo mismo, no es eso, po. ¿Me cachai? Sí. Bueno. Yo insisto, digamos, yo entiendo lo que plantea el Darío como en esta posibilidad que activó a la sociedad, ¿no? Que nos volvió un poco más a mirarnos y todo. Pero justamente ahí lo que tú estás señalando es una apuesta, es una estrategia también de intervención en la política, es decir, vamos quemando etapas, ¿cachai? Pero me parece que yo no la comparto, digamos, y por eso no estamos donde estábamos antes. ¿Dónde estábamos antes? Me parece que ahí hay por eso lo planteo, digamos, o sea, lo que yo estoy haciendo no es una afirmación neutra para nada, ¿cachai? Es una afirmación desde un lugar político, y nada, o sea, creo que eso es lo que nos permite discutir y sin contarnos cuentos entre nosotros, ¿cachai? Claudia, ¿y no te seduce el comando de organizaciones sociales y territoriales? No. Mi gato sigue muy molesto contigo, Claudia. De hecho, mira, se sigue interviniendo y no voy a hablar con tu gato. No, es justamente me está pidiendo tu contacto celular porque te va a llamar y para mandarte tu mascarilla. Me da por decir bozal, qué cosa más horrible. Pensé en el gato. Ya, oye,
Ha sido una conversación, yo creo, Miguel, súper interesante para nosotros. Por mi parte, para que cierre esta emisión, pero por mi parte agradecerte, Jaime, Claudia, por esta disposición a conversar. Esto es una cosa muy loca, digamos, a sentarse a conversar de sindicalismo y hacerle distintas entradas, distintas miradas. Es una cosa que realmente está muy como fuera de los tiempos y tenemos ganas y yo sigo ahí los deseos un poco de Miguel de abrir esta discusión y de no quedarse en lo tradicional. Así que por mi parte, muchas gracias y dejo a Miguel para que cierre esta primera emisión piloto de este podcast que no tiene ni nombre, pero que vamos a seguir hablando de sindicalismo. No, claramente, mira, todo nace de la idea de poder conversar. O sea, porque estas conversaciones las tenemos habitualmente entre dirigentes de la misma industria o dirigentes del mismo sindicato. Pero no somos capaces de ampliarla. Mira, aquí tenemos a Jaime, al otro lado, al lado sur. O sea, ¿cuándo hubiésemos imaginado tener un contacto, hablar de todo lo que hemos hablado hoy día con alguien que está en el extremo sur de nuestro país, sin esta tecnología y sin ocupar lo que existe ahora? Así que eso es, más que nada, no tiene ningún otro tipo de interés, poder establecer una conversación lo más sana posible y poder intercambiar nuestra opinión de distintas miradas, pero siempre con el objetivo que es representar de alguna manera u otra. Claudia en su lado de la mujer, y nosotros en particular hoy día tocó con Jaime en el lado del sindicalismo, pero eso es más que nada, ese es el gran deseo de nosotros, poder replicarlo una vez más. Así que gracias, pues. Gracias. ¿Algunas palabras finales, algún llamado a la acción? ¿Se aburrieron mucho con nosotros o no? Díganos la verdad. La verdad, Rosa. No, yo feliz de discutir de estos temas, ¿cachai? O sea, este es un tema, el mundo del trabajo es un tema de interés mío en términos de acción, pero también en términos teóricos, por ponerlo así, ¿cachai? De hecho, mi tesis ahora la estoy tratando de hacer en el concepto de trabajo desde un enfoque marxista y feminista, una cosa simple. Entonces, ay, me dio susto. Entonces, a mí me encanta este tema, creo, para mí es, o sea, porque me paro desde un lugar de la izquierda, desde la clase, y por lo tanto este es un tema que a mí siempre me convoca. Así que agradecerles también y espero no haber sido tan latera, ¿no? Que es un poco de lo que siempre me acusa mi amigo Darío. Mira, si así fueran, no te lo diríamos al menos contigo presente, porque somos en ese sentido a la antigua unos caballeros. Miguel y yo, cualquier cosa, unos caballeros. Se agradece. Sí, totalmente. Haber estado acá ha sido espectacular. Aunque no funcione este piloto, pero la conversa que hemos tenido gratuitamente, yo creo que es súper edificante. Gracias por la invitación, ¿eh? Estamos esperando el cordero. Sí, lo espero por acá. Ya, pues. Gracias, chiquillos. Nos vemos la próxima. Gracias. Chao. Chao. Chao.